en las cajas de la previsión pública, y las pensiones, esas son más o menos en promedio el doble de las que se reciben en el sistema de AFP. Y también las Fuerzas Armadas quedaron en las cajas de previsión de la Defensa Nacional, fue el único sector que pudo seguir con el sistema antiguo, más que reparto, digamos, era contribución del Estado, contribución del afiliado, y esas pensiones son casi 3 veces las pensiones del sistema de AFP. Entonces, la seguridad social privatizada son las que pagan las pensiones más bajas, después le siguen las que quedaron en el sistema público, y las más altas son de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Bueno, también el sistema, este capitalismo a la chilena, digamos, hago algo de propaganda y muestro este libro que desarrolla un poco más todas estas ideas, digamos. También ha llevado, privatizó en parte, digamos, o en forma bastante acelerada, los medios de comunicación de masas. Hoy día la televisión chilena, hay la abierta, porque también está el cable, pero la televisión abierta son el canal, la televisión pública, que también recibe mínimo, un poco en la misma perspectiva del retiro del Estado en la financiación de la universidad pública. La televisión pública casi se autofinancia totalmente, entonces vive preocupada el rating y es casi una especie de televisión pública comercial porque tiene que autofinanciarse. Entonces, después, la ley de universidades de Chile, de la década de los 60, le otorgó a la Universidad Católica de Chile, a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica del Paraíso, los 3 otros canales, y esos 3 canales fueron privatizados al grupo económico. La Universidad Católica le vendió a un grupo, que es el grupo Luxich. La Universidad de Chile se lo vendió primero al actual presidente de la República y después a Time Warner, TNT, Time Warner, que es una especie multinacional de las comunicaciones. Es decir, la televisión está bastante privatizada también. Los diarios, los únicos 2 diarios de circulación nacional en Chile son el Mercurio y la Tercera, que son de orientación conservadora, que fueron los 2 únicos diarios que después del golpe de Estado, el primer bando, o segundo bando, tercer bando de la Junta Militar, que autorizaron para seguir circulando, fueron esos 2 diarios. 40 años después siguen siendo los 2 diarios que siguen circulando en el país nacional. Hay semanarios, hay diarios locales, qué sé, pero diarios de circulación nacional. Entonces, es un sistema que está bastante, digamos, controlado en el sentido que, digamos, hay una especie la hegemonía cultural o la manufactura del consenso, como decía Chomsky. En Chile se ha alineado con la orientación del modelo económico, en gran medida debido a la estructura de los medios de comunicación de masa y también del tipo de democracia. Digamos, Chile todavía tiene la Constitución de 1980 aprobada en el régimen militar, con distintas modificaciones, pero no es lo fundamental. Y una de los temas que apareció en la última elección del domingo, alcancé a tomarme el avión esa noche, digamos, después de votar, es cambio de la Constitución, digamos, y alguna gente está planteando a través de un mecanismo de una asamblea constituyente. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados del modelo chileno, digamos, económico? Y hay mucho que discutir en esto, pero para ser sintético, bueno, el crecimiento económico sí se aceleró, digamos, respecto a su media histórica. El crecimiento económico de Chile del periodo, en el periodo que Chile tuvo crisis, y auge y caída, etc., no fue muy espectacular, fue como un 3,5%, casi 4%. Históricamente Chile, tomando 1940, 1980, Chile creció también a una tasa cercana al 4, entre 4 y 4,5%. Después del 90 hasta ahora, 1990, 2013 o 12, el promedio es mucho más alto, es 5,2%. O sea, ha habido una aceleración del crecimiento económico y del crecimiento del PIB promedio, y también del Producto Interno Bruto per cápita, en parte porque la tasa de crecimiento de la población ha bajado. Hoy día, en el último censo,
la tasa de crecimiento de la población en Chile es casi 1%, 0,95, e históricamente fue 2 y antes un poco más, 2,5. Entonces también el per cápita ha aumentado. La pobreza se ha reducido en producto de sobre todo de la aceleración del crecimiento económico, pero también de algunas políticas sociales focalizadas, de un 43% que existía al final del régimen de Pinochet a un 14% que hay ahora. Esto ha habido una caída de la tasa de pobreza. También, como contrapunto, ha habido una mantención de índices altos de desigualdad en la distribución del ingreso. Acá le voy a mostrar un gráfico. Ese gráfico, por ejemplo, de crecimiento y desigualdad en Chile, lo cortó arriba un poco, pero va desde 1970 al 2010. En las líneas punteadas, en la línea roja, en la evolución del PIB per cápita. Y las líneas punteadas son coeficientes de Gini, ¿no es cierto?, para el país, 2 o 3 medidas del coeficiente de Gini. Uno ve que Chile tiene un coeficiente de Gini bastante alto, en torno al 50-55%, y ese coeficiente de Gini más o menos se ha mantenido constante, con algunas variaciones en el tiempo en las últimas 4 décadas. Pero el PIB per cápita ha aumentado en forma sustancial. Es decir, porque hoy día, para ese gráfico, el eje derecho tiene los valores corrientes, pero en paridad de poder de compra, hoy día el PIB per cápita, según los datos del Banco Mundial, está casi cerca de $19.000. Y a fines de la década 80 era 5.500. O sea, ha aumentado bastante. Pero eso no ha llevado a una reducción de los índices de desigualdad medidos como el coeficiente de Gini. Ustedes ven que las líneas punteadas se mantienen básicamente constantes a pesar que se acelera el crecimiento. Bueno, esto tiene muchas dimensiones y facetas, pero básicamente muestra que el crecimiento económico por sí solo no lleva a una reducción de la desigualdad, se puede mantener. Acá ahí están las tasas de crecimiento del PIB entre 1990 y el 2012, año a año. En general, el crecimiento se aceleró, pero la volatilidad de ese crecimiento no es menor. Si ustedes ven, las barras suben y bajan a través de distintos periodos de tiempo, entonces ese crecimiento tiene una variabilidad. Y acá están las tasas de crecimiento, si algunos les gusta hacer los ejercicios, comparar un presidente con otro, digamos, después de la llegada de la democracia, puede ver de Aylwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera. Es interesante que en el gobierno actual de Chile, Piñera, que es una coalición centro-derecha o medio-derecha, llevó a una aceleración del crecimiento económico más parecida a la que hubieron en la década de los 90 con Aylwin y Frey. Los dos presidentes socialistas, Lagos y Bachelet, no tuvieron un registro de crecimiento muy alto. Bueno, a ver, antes de hacer hay un indicador macroeconómico, no voy a gastar mucho tiempo en eso, pero déjenme mostrarles Gini, lo que hablábamos. Ustedes ven las barras del coeficiente de Gini, 55% en democracia, 55% Aylwin, 56 Frey, 56 Lagos, 52 Bachelet, 52 Piñera. Básicamente la desigualdad es un resultado interesante, que el paso de un gobierno autoritario, dictadura militar, a una democracia, por sí el cambio político no llevó automáticamente a una rebaja en la desigualdad en Chile, que es un tema interesante de analizar, de economía política, porque como un cambio de régimen político puede mantener más o menos la democracia. Esto se da en otras partes. En Sudáfrica el paso del apartheid y la llegada del ANC, el African National Congress, no llegó a una disminución de la desigualdad. Los índices de desigualdad de Sudáfrica son hasta superiores a los chilenos, sobre el 55%, con un gobierno, digamos, primero Mandela y después... Entonces, el cambio de democracia, de gobierno autoritario a democracia, no siempre implica una reducción de la desigualdad. El caso chileno más o menos confirma esa tendencia.
En algunas partes incluso lleva a un aumento de la desigualdad. Todas las transformaciones postsocialistas, digamos, llegaron a un cambio en el régimen político, pero no una disminución de la desigualdad. Al contrario, los coeficientes de Gini en Rusia han subido, los coeficientes de Gini en Europa han aumentado, los coeficientes de Gini en China aumentaron muchísimo. Los coeficientes de Gini en Rusia, China y los países socialistas estaban entre 25 y 30% durante los regímenes socialistas. Y hoy día los coeficientes de Gini de Rusia y China están entre 40 y 45%, para que es un salto muy alto, un coeficiente que se mueve poco, digamos. Entonces, los cambios de régimen político no necesariamente llevan a una disminución de desigualdad, incluso pueden llevarla a aumentar, aunque el paso sea hacia alguna forma de democracia. Chile lo muestra. La tasa de pobreza sí se redujo en Chile. Ya lo mencioné, producto básicamente del crecimiento económico y también de políticas sociales. Inflación también bajó sustancialmente. Chile es un país de bastante baja inflación. O sea, Chile es un país con crecimiento económico respetable, con estabilidad macroeconómica, pero con altos índices de desigualdad social. Esa es como una síntesis, como pudiera ser. Las tasas de indigencia o pobreza crítica también bajaron sustancialmente en los últimos 25 años. Se observa. Tasas de inversión, gasto de educación pública. Bueno, Chile es un país que algunas particularidades es que gasto en educación pública para su ingreso per cápita es bajo. Producto de esta retirada del Estado del sector educativo y la privatización de la educación ha llevado a una baja en el gasto público en educación como porcentaje del PIB, y actualmente es cerca de 4,2%. Subió en la democracia, porque al fin del régimen militar era más bajo, el gobierno de Erwin no lo pudo aumentar muy rápidamente, pero ha seguido una trayectoria ascendente, pero en un rango bajo para niveles internacionales en educación. Y como contraste, el gasto público militar, estas son las cifras de SIPRI, del Swedish Institute de Peace Research Institute of International. Bueno, da a Chile como 3% de gasto militar, que surgió en la campaña presidencial actual. Es absolutamente innecesario porque es un país que, gracias a Dios, los últimos 130, 150 años no ha tenido guerras, pero está un poquitito por debajo del gasto de educación. Ahora, este gasto de defensa también incluye remuneración en Fuerzas Armadas y previsión social, que es bastante cara. Entonces, pero igual el gasto en equipamiento es muy alto y hay gente que lo está planteando que hay que reducirlo y abrir espacio para transferir gasto, liberar recursos para gastar más en educación pública, en salud pública y mejorar las pensiones, que yo creo que es una bomba de tiempo en Chile bastante seria. Bueno, ¿qué se puede como concluir en esto? Bueno, Chile es un caso de esta revolución capitalista o esta transformación capitalista con un tinte neoliberal muy marcado, que es lo que muestra Chile, ha llevado a un desarrollo económico desigual y con contrastes. Veíamos que las cifras macroeconómicas, las cifras que ve el Fondo Monetario, las cifras que ve mi antigua institución, Banco Mundial o el BID, o la OECD, en el lado macroeconómico, dicen, bueno, este país está funcionando macroeconómicamente y creciendo. Pero entonces el país tiene un per cápita casi cerca de 20.000, si uno ve la última cifra del Banco Mundial. El país está en la OECD, igual que México, o sea, está en un club de países desarrollados. El per cápita es casi de los más altos de América Latina, digamos, y sus indicadores fiscales, de inflación, de deuda externa al sector público, son bastante favorables. Donde están los talones de Aquiles, digamos, de este modelo de desarrollo es básicamente en la desigualdad social y en la excesiva privatización de los sectores sociales y en el haber desmantelado de forma demasiado radical lo que era el estado de bienestar a la chilena.
nunca tuvimos un estado de bienestar europeo, escandinavo, etcétera, pero para los ingresos per cápita que tenía el país, para su grado de desarrollo, para su ubicación geográfica, para su tradición histórica y cultural, era relativamente, le podría ser un estado de bienestar, cercano al estado de bienestar. Bueno, haberlo desmantelado y haber privatizado, eso es lo que ha creado problemas, ha mantenido la desigualdad alta y está creando ahora problemas de inestabilidad, no sé si llamarlo inestabilidad social, pero sí de efervescencia de movimientos sociales que piden un cambio o por lo menos una rectificación del modelo económico vigente. El poder económico en Chile está muy concentrado. El 1% más rico de la población controla el 30% del ingreso nacional. Si usted se acuerda de las curvas de Kuznets, la curva de Gini, la línea 45 grados era porcentaje de la población y porcentaje del ingreso. 45 grados era el 1% de la población tiene el 1%, el 10 el 10, el 80 el 80 y así llegaron, ¿no es cierto? Y después uno coloca la curva de Lorenz, que siempre está a la derecha, que es la efectiva, y la área entre medio del coeficiente de Gini que se usa para estudiar la desigualdad. Entonces lo conoce. Entonces, pero esta curva de Lorenz hace que el 1% más rico tenga el 30% del ingreso nacional, muestra que realmente es bastante extremo y está dentro de lo más alto del mundo, ¿no es cierto? Entonces eso ya es una medida, digamos, la economista siempre le gusta explicar todo estadísticamente, entonces, bueno, esto estadísticamente muestra que es bastante anormal el patrón del 1% más rico del 30% del ingreso nacional. También el Boston Consulting Group, saqué el dato de ahí, muestra que 6.500 familias chilenas tienen activos financieros, los contaron las familias que tienen más de $1 millón en activos financieros, con distintos grados de liquidez, pero dejando fuera las casas y los bienes raíces. Hay 6.500 familias con más de $1 millón de activos financieros, se lo suma todo, da $90.000 millones, 6.500 familias. El país tiene como 4,5 millones de familias, o de unidades familiares, usando 4 miembros promedio. Entonces es un porcentaje muy mío. El PIB total es 260.000 millones, para verlo cómo funciona. Pero esto obviamente es un problema mucho más amplio, digamos, está la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la concentración en el cobre, la concentración en otros sectores. Y en los mercados, bueno, aquí yo coloqué algo de los gráficos. ¿Qué tipo de capitalismo en Chile? Es un capitalismo siglo XIX, de los mercados un capitalismo victoriano del siglo XIX, los textos, lo que tenía Milton Friedman, Hayek en la cabeza, o es un capitalismo monopolístico, de oligopolio, de conglomerados. Básicamente yo creo que es más bien cercano a lo otro, porque la estructura de mercado está muy concentrada, que refleja el problema de destrucción del ingreso. Los mercados, 3 bancos controlan más del 60% de la colocación del sistema bancario, 3 cadenas de farmacias, más del 90-95% de la venta del sector farmacéutico. Cuando nosotros éramos pequeños, siempre estaban las farmacias de barrio y los almacenes de barrio, todo eso desapareció, son todas farmacias. Bueno, eso pasa en otras partes, son todas cadenas, los almacenes también, centros comerciales. El cobre, Chile desnacionalizó el cobre, Chile lo nacionalizó en 71 bajo Allende con una aprobación del 100%, ahí no hubo ni siquiera la derecha, se opuso a la nacionalización del cobre, se nacionalizó por consenso unánime del Congreso Nacional de la época. Bueno, la Constitución actual del 80 mantiene la cláusula, pero se creó lo que se llama el Código Minero del 82, que básicamente permitió privatizar la gran minería del cobre, y hoy día solo 1/3 es Codelco, la empresa del Estado, y 2/3 son empresas extranjeras. Chile cobra un royalty demasiado bajo, está perdiendo mucho dinero el fisco con ese royalty, digamos. La renta minera, hay unas estimaciones de la renta ricardiana como $10.000 millones al año, que es la utilidad de la gran minería del cobre menos una tasa de retorno de 12% de lo que invertido ahí. Eso da como $10.000 millones, si lo acumula el boom de cobre que ha habido en los últimos 6-7 años, el Estado chileno ha perdido como $60-70.000 millones por arreglo de la gran minería que no le conviene. Entonces, el sistema funciona así. Bueno, para terminar, este crecimiento, que es como la carta fuerte del modelo económico, en parte real, tiene sus lados complicados. Es un crecimiento que depende mucho
de recursos naturales es muy intensivo en energía, ¿no es cierto? En un periodo en que la energía es cara y los recursos naturales se pueden terminar agotando. El país Chile, y esta es una tendencia también de otros países, se ha ido desindustrializando, en el sentido que el PIB per cápita ha ido aumentando mucho, pero al mismo tiempo la participación del sector industrial dentro del Producto Nacional ha ido cayendo. Hoy día estamos a 10% del ingreso del PIB, que medido el año 2012. El año 70 Chile tuvo 17% y el promedio internacional del tamaño del sector industrial respecto al producto total es cercano al 15%. O sea, estamos casi 5 puntos por debajo de la norma internacional. Entonces el país se ha transformado mucho en un país minero y de servicios, pero la manufactura, la ingeniería, el valor agregado que se crea en el sector industrial no está, se ha ido achicando. Bueno, eso ha pasado con la reconfiguración internacional de la ventaja comparativa, básicamente a Asia, China, Vietnam, Corea, etcétera, que las multinacionales y muchas empresas se han ido para allá, porque también Estados Unidos se ha ido desindustrializando y Europa Occidental se ha ido desindustrializando. Y América Latina también en parte, depende de los países, se ha ido un poco desindustrializando. Lo único que se han realmente industrializado son los países más dinámicos de Asia. Chile está dentro de ese patrón de la ventaja comparativa a nivel global. Bueno, básicamente sería eso. El crecimiento también tiene otros problemas, territorialmente muy desigual su distribución, etc. Bueno, básicamente ha sido un modelo muy como una transformación capitalista muy neoliberal, que dio resultados, pero que requieren muchas calificaciones del crecimiento económico. Estas calificaciones, ¿cuál es la composición del crecimiento? El hecho de que el crecimiento es un crecimiento muy desigualizador. Se mantuvo la estabilidad macroeconómica, qué sé yo, las cuentas fiscales, externas, la deuda ordenada, eso sí, pero no se ha resuelto el problema social, digamos, y en parte es porque el mismo patrón del crecimiento es endógenamente desigualizador y en parte por esta excesiva privatización de los sectores.